Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con Patricio Maffei Gaidón, de Escuela Ramayana de Buenos Aires, con un tema muy bueno, no se lo pierdan. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pato? ¿Cómo estás? Hola Rita, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias otra vez por la oportunidad de estar acá. El tema de hoy, la verdad cuando empezamos a hablar con vos de ver qué temas podíamos llegar a dar y demás, se me había venido a la mente trabajar un tema que, si bien está súper presente en el show un montón de veces, siempre es como silenciado, ¿no? La cuestión de la falta de ética, incluso de los abusos dentro de lo que es la práctica del yoga. Y me pareció un tema súper interesante para comentar porque es necesario empezar a generar como una conciencia, ¿no? De Tal las cual. cosas que no se pueden aceptar cuando uno realiza una práctica de yoga, bajo ningún precepto. Y en este mes que estuvimos, que tenemos el 8 de marzo y todo lo demás, donde empezamos a trabajar la conciencia, me pareció súper importante, porque la verdad la mayoría de los practicantes de yoga en Argentina son mujeres. Y las que sufren en las situaciones de violencia y abuso dentro de la práctica, lamentablemente, son ellas. Entonces, nada, esperemos que después de la charla empiecen a generar un poco más de fuerza y valor, ¿no? Para luchar con estas cosas. Genial. Un tema interesante, como vos decís, porque la práctica normalmente la mayoría son mujeres las que más se acercan al yoga, que no quiere decir que los hombres también sufren las malas prácticas del yoga, ¿no? En Totalmente. todos los aspectos. Bien, a ver, contanos un poco. A ver, ¿Cómo es esta mirada? Cuando estaba pensando cómo empezar a encarar esto, me di cuenta que como practicantes de yoga, como profesores, tenemos dos instancias donde pueden ocurrir situaciones y malas prácticas, ¿no? La primera es cuando uno se acerca a un lugar para tomar una clase práctica de yoga. Nosotros nos acercamos, la persona se acerca, empieza con su práctica y usualmente es donde empiezan a haber los mayores problemas en cuanto a nivel físico. Porque la mayoría de la gente sabe que nosotros en yoga tenemos la cuestión de los encajes, los ajustes, que es hacer estas pequeñas microcorrecciones al alumno que está tomando la práctica por parte del docente en cuanto a la postura que está haciendo, ¿no? Acomodarle las manos, acomodarle los hombros, la espalda y demás. Lo que ocurre muchas veces, lamentablemente, es que es en estos ajustes donde empieza a haber un contacto un poco abusivo por parte del docente para con el alumno. Y que muchas veces, y más que nada las personas que son primerizas, no logran diferenciar la sutileza, porque no saben si la verdad tenían que tocarlos donde lo estaban tocando, se tenían que parar donde se tenían que parar. Entonces, son esos primeros momentos donde uno tiene que estar más alerta. A ver, cuando vos empezaste el profesorado, Rita, cuando yo hice el profesorado, nos machacaron muchísimo, donde el profesor tiene que colocarse para poder corregir a un alumno. Siempre son correcciones desde los costados, nunca desde la parte posterior del alumno, y mucho menos si el alumno está en situaciones vulnerables. A ver, ¿a qué llamamos situaciones vulnerables? Con los glúteos hacia el techo, con la cabeza invertida, esas situaciones que proponen algunas asanas donde uno no tiene una capacidad de rápida reacción. Una reacción rápida, una reacción que diga, no, mirá, no sé qué es lo que estás haciendo. Entonces, es ahí donde el alumno y donde el profesor tienen que tener mucho cuidado. Yo no quiero que tampoco se genere como una paranoia de qué es lo que hace, porque usualmente, y gracias a Dios, el 90% de los profesores tienen una conciencia ética, tienen una conciencia de lo que están haciendo y hacemos las cosas con amor y con cariño para ayudar a la otra persona. Pero bueno, lamentablemente, y más hoy en día, vemos que hay prácticas que no están bien. Como una persona está en la carpa, que es una postura clásica que todo el mundo hace, el docente no puede venir a corregir a la alumna desde atrás. No se puede parar atrás de la alumna, agarrar a la alumna, al alumno y empezar a tirarlo, y mucho menos colocar su cuerpo sobre el alumno. Una vez hace un tiempo, ahora con el tema del verano, había visto en Instagram un profesor que estaba haciendo correcciones de posturas en zunga.
Tratemos de que no. Porque por más que la intención del profesor no sea esta cuestión del abuso, uno tampoco sabe como docente cómo se lo puede llegar a tomar la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con parte de los dos. Primero, para no tener un problema legal el docente, y segundo, para no una situación abusiva por parte del alumno. El alumno tiene que entender que cuando ingresa a la práctica, por más que el yoga implica esta cuestión de ceder el control, de ceder el ego y de trabajar, ¿no? Y dejarse guiar, tiene que entender que el que maneja también la situación es él. El alumno tiene que poner los límites. Y más hoy con el tema de la pandemia. Si vos no querés que te hagan correcciones físicas, por el motivo que sea, vos se lo tenés que plantear al docente de antemano. Mirá, no estoy conforme con que me hagas correcciones físicas. Ya, no hay que darle el porqué, no hay que explicarle al docente por qué, nada. Y el docente tiene que entender que no lo puede hacer. Si el alumno ve que el docente persiste, automáticamente que cambie de lugar. Porque en realidad, como decimos siempre, Rita, la práctica se adapta al alumno, no el alumno a la práctica. Sí. Y lamentablemente son en estas situaciones de las clases prácticas donde ocurren estas cuestiones de roce y estas cuestiones de, más que nada, de los encajes de la postura. Con la virtualidad claramente no pasa. La virtualidad ayudó en un montón de cosas, a mejorar la conciencia corporal y todo lo demás. Pero en las clases físicas y en las clases presenciales, es terrible ver cómo los profesores, a veces inexpertos, a veces por negligencia y otras veces a propósito, abusan de estas situaciones. Sí. Y bueno, hay personas incluso que naturalmente no les gusta que las toquen, ¿no? Por una cuestión de su propia naturaleza. Nosotros justamente en el profesorado siempre indicamos esto de preguntar o pedir permiso al practicante antes de tocarlo, ¿no? Porque hay personas que naturalmente no les gusta que los toquen. Siempre, siempre, y eso es como fundamental y es la regla clave número 1. Uno tiene que consultarle al alumno si quiere ser corregido, si quiere ser tocado en el proceso de la práctica. Bueno. Porque es como decís vos, uno no sabe lo que transitó la otra persona. Sí. Uno no sabe lo que la otra persona vivió. Y ponele que no es una situación de abuso, pero vos no se lo preguntaste, el alumno no te lo dijo, vos estabas en una postura, el docente vino y simplemente le corrió la mano, y no sabés si el alumno le agarra un ataque de pánico, te empieza a pegar, le empieza a agarrar un brote, porque uno no está en la mente del otro. Y como decimos siempre, las asanas trabajan un montón de emociones. Entonces, si a eso encima le vas a sumar una cuestión traumática por parte del alumno, por una negligencia del docente que no preguntó, entonces puede ser muy enquilombado. Para la práctica, para todos, porque tampoco es un momento agradable para el resto de las personas, para uno como docente. Entonces, siempre está bueno antes de las prácticas empezar a charlar con esto. Y si uno es docente, empezar a adquirir técnicas para realizar los encajes como tienen que ser. Empezar a buscar perfeccionamientos. Hay un montón, en un montón de estilos, en un montón de métodos. Profesores súper capacitados acá en Capital Federal, en Argentina, que trabajan sobre temas de alineación y de encajes, cómo corregir correctamente al alumno, que es con la mínima cantidad de toques posibles, no es apoyo mi cuerpo por completo contra la otra persona, porque eso tampoco es un ajuste de la clase. Sí, incluso el aprender, como digo yo, a contar bien el armado, correctamente el armado de la postura para no tener necesidad de hacer ese contacto físico. A veces simplemente con decirle, mira, corre un poquito más el pie, ¿sí? Basculá la pelvis, es decir, con micromovimientos que ellos mismos pueden hacer sin que uno intervenga, se puede corregir la alineación y no necesitamos el contacto físico, ¿no? Totalmente. Totalmente, y eso es algo que la pandemia nos ayudó a trabajar muchísimo, porque esto de estar corrigiendo a través de la virtualidad, donde el profesor tiene que estar viendo e imaginando lo que el alumno está haciendo mal, y ayudarlo desde la distancia. Eso permitió que nosotros como docentes desarrollemos una capacidad y un trabajo y una introspección muy grande al momento de dar nuestras clases, que en la presencialidad no lo teníamos, porque la verdad veíamos de todos lados. Entonces era como que el trabajo mental era un poquito menos, porque siempre podías recurrir a moverle la manito hacia el costado. Exacto.
¿sí? Si bien, obvio, nosotros nos enseñaron que hay que repetir un par de veces antes de hacer el ajuste, pero bueno, siempre tenías la oveja descarriada que le decís mueve hacia la derecha y no se mueve. Pero bueno, eso, ¿cómo decís vos? Mínimo. El toque es mínimo, ¿sí? No es apoyo mi cuerpo encima del alumno, no es me tiro encima del alumno. La pinza es otra de las cuestiones que uno ve también que ve en redes sociales y las correcciones que hacen, que el docente se le tira encima al alumno. Bueno, gracias a Dios, como vos decís, estamos cambiando muchos paradigmas, ¿no? Porque hay una peli que es de hace muchos años, gracias a Dios, ¿no? No es nueva, donde obviamente era una comedia y era un modo gracioso, donde justamente el profesor hacía este tipo de abusos, como vos decís, claro, con respecto a las practicantes, ¿no? Y era una comedia, era para reírse, ¿no? Gracias a Dios hemos cambiado de paradigma y hoy esa peli no sería para nada graciosa. Además con lo que cuesta hoy en día abrirse, ¿no? Y que la persona se empieza a entregar a la práctica. Si encima va a tener estas vivencias, estas situaciones que no va a saber qué hacer, porque imagínate que uno entra a la clase de la nada y está haciendo la pinza porque el docente se lo indicó y de repente siente que el profesor, la profesora se le tiró encima en el medio de la espalda y que se la apoyó por completo en el medio de la espalda y la persona no sabe qué hacer. No sabe si es normal, no sabe si está bien, no sabe si la está rozando. Capaz que va y le dice, mirá, sentí que me rozaste y el profesor salta como diciendo, no, ¿qué me estás diciendo? Y esas cuestiones hay que evitarlas. Por las dos partes. Por las dos partes. Además hay emociones, como vos decías, en las personas que no sabemos ese mínimo roce que puede despertar en la persona. Uh-huh. Totalmente. Sabemos que muchas personas vienen, o sea, que normalmente además de la carga física, de los problemas físicos que traen a yoga, las personas vienen con una carga emocional muy importante también. Totalmente. Y eso me da mucho hincapié también a trabajar la segunda parte o el segundo ámbito donde la verdad se cometen más cuestiones de abusos y de malas prácticas, que no es en las prácticas, que son en los profesorados o en los talleres específicos de yoga. ¿Por qué? Porque, como decís vos, cuando uno va a tomar yoga, una práctica y demás, uno va con una necesidad física, recomendada por un médico, recomendado por un psicólogo para hacer una descarga energética y mental. Y eso también conlleva que el alumno entre en un estado de vulnerabilidad. Vaya ya vulnerable, buscando un espacio donde poder mejorar, ya sea en la práctica, y se da muchísimo en lo que son los profesorados, pero muchísimo, donde la persona, más allá de una estabilidad física, una estabilidad emocional, lo que quiere es encontrar un espacio donde pertenecer, un espacio en donde sentirse cómodo, donde empieza también a ser más vulnerable porque se empieza a abrir con el grupo y con el lugar donde está estudiando, porque empieza a compartir otras cuestiones, usualmente asisten a más prácticas y demás. Y por desgracia es en estos lugares donde uno empieza a indagar más en la práctica del yoga, donde se empiezan a mezclar cuestiones un poquito más filosóficas, un poquito más de autodescubrimiento y demás, donde se dan la mayor cantidad de situaciones de abusos y de malas prácticas. Y ya no hablamos de abuso sexual, sino que hablamos todo tipo de abuso. Hay escuelas, prometo no decir nada, y no hablar de nombres porque tampoco quiero problemas legales, creo que la única que puedo nombrar es una película que hay en Netflix. Hay un montón de escuelas donde los directivos plantean esta cuestión de misticismo y de devoción para con ellos, ¿no? Donde los alumnos tienen que alabar al maestro como parte de la institución. Y he visto tanto hombres como mujeres, ¿eh? Uh-huh. Y es en esas situaciones donde la persona empieza a trabajar en la psicología del alumno. Y que hay como banderas rojas que van saltando donde uno tiene que estar súper presente. Porque hay lugares donde empiezan, por ejemplo, abusos de índole psicológica por parte de los directivos, del maestro, para con los alumnos, ¿sí? Donde les empiezan a decir, ustedes no saben nada, ustedes no pueden hablar porque no tienen el conocimiento suficiente.
el único que tiene la verdad acá es el maestro, se hace lo que él dice, y te llama mucho la atención, pero son prácticas que son cada vez más escuchadas a nivel de lo que es la práctica del yoga. Y más en estos lugares donde se empieza a mezclar a través de un profesorado una cuestión más filosófica, ¿no? Donde uno tiene un maestro, donde teóricamente le tiene que pasar esa enseñanza y ese conocimiento del yoga que vos no vas a aprender en los libros. Entonces, eso ya es el primer signo de alerta. O sea, la verdad que una persona tenga un conocimiento más profundo de una práctica de yoga no va a implicar que es superior a uno, y mucho menos va a implicar que le tengas que decir maestro y cerrar los ojos con devoción y aceptar todo lo que diga, porque no deja de ser una persona exactamente igual que nosotros. O sea, y eso cuesta muchísimo que la gente lo entienda, porque yo he visto gente postrarse a los pies de hombres que se llaman maestros y prácticamente llorar cuando la persona hacía un comentario, que vos decías, ¿qué te está pasando? O sea, no es más que una persona que nació en el medio de un lugar y es una persona igual que vos. Entonces, eso ya es el primer punto que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Después, y esto ya también evoluciona un poco porque no es por entrar a trabajar con el tema de las sectas y demás, pero muchos lugares de yoga empiezan a trabajar de manera sectaria, empezando a separar a la gente de la realidad para seguir ganando adeptos. No, y para esta persona, que es la que ejerce el poder y la que ejerce el abuso a nivel de institución, siga todavía fomentando ese poder, ¿no? Y uno acá ya ve prácticas donde, primero la vestimenta, le cambian la vestimenta a la gente. Vos de las puertas para acá tenés que usar color rojo, todo rojo. Ah, no tenés pantalón rojo, andá y comprate. No podés venir con una remera gris, tenés que venir todo de blanco. No digo que esté mal. A ver, que esto sí creo que quede claro. No digo que esté mal el uso de colores y que uno pretenda trabajar con una vestimenta, pero se entiende que en la sociedad en la que estamos viviendo tiene que existir cierta flexibilidad. Si el alumno un día te cayó con un pantalón negro y una remera Adidas, porque es lo que tenía a mano, vos no podés hacerle pasar vergüenza adelante de un montón de gentes porque el alumno no tenía una remera blanca y un pantalón blanco para poder entrar a clase. Como tampoco uno puede esperar que un profesor pare la clase para decirle al alumno, tenés que ir a cambiarte porque tenés una remera roja y la única persona que uso rojo soy yo porque soy maestro. Lo he visto. Y eso no está bien porque genera incomodidad y genera un principio de cooptación también, de empezar a separar al alumno poco a poco de lo que es la sociedad. Después empiezan con el cambio de nombres. Muchas veces les empiezan a cambiar los nombres a las personas. Y no hablo del nombre espiritual justamente, porque en yoga es muy extendida la práctica donde el maestro te entrega un nombre espiritual. Hablo del nombre que vos te llamás Rita y de repente agarran y te dicen Alejandra. Y vos vas a ser Alejandra, porque el maestro te vio cara de Alejandra y bueno, y el primero te empieza a llamar de forma graciosa, Ale, y después el resto de la gente, de sus seguidores, te sigue llamando Ale hasta el momento en que vos te empezás a identificar con Alejandra y dejás de ser Rita. Eso es la característica número 1 de las sectas. Es re fuerte, Ri. Es re fuerte, pero es algo que pasa en Argentina un montón. Y yo me quedé sorpresa hace un par de años, creo que fue el año pasado o el anterior, esto con la pandemia el tiempo se me fue, hay un documental en Netflix que habla de los abusos de Bikram. Bikram es un hombre hindú que daba clases de yoga a 43 grados centígrados, tenía 2 sedes en Argentina y había varias en América Latina, y ellos explicaban, y el documental está armado sobre personas que vivieron el abuso físico de él, pero también el abuso psicológico y la manipulación que él ejercía con cada uno de ellos, desde cambiarle el nombre, gritarle en el medio de las clases, basurear a la gente, revolearle cosas en el medio de la clase. Yo no me olvido más, una chica contaba en el video que el tipo le había revoleado creo que una botella, porque no se había podido mantener en una postura no sé cuánto tiempo. Entonces, eso más allá que va en contra de todo principio de yoga, no está bien como relación humana entre persona y persona. Porque estás ninguneando a la otra persona, le estás denigrando a nivel ser humano, y ni hablemos que no compartís ninguna de las enseñanzas del yoga. Te puedes llamar maestro, pero realmente si haces eso no tenés nada
Nada, no aprendiste nada en la vida del yoga. Sí, por eso creo también, Patrick, que nuestro mayor trabajo, y como vos decís, esta pandemia nos vino bárbaro para poder utilizar las redes sociales y expandir mucho más la conciencia de lo que sí es el yoga, para que la gente no se confunda, ¿no? Y no caiga, porque obviamente la gente en estado de vulnerabilidad cae en estas situaciones, no porque no entienda o porque sea tonta, sino porque realmente está vulnerable y está buscando una necesidad y bueno, de pronto encuentra algo que le echa una mano y se prende, ¿no? Pero poder entender, como vos decías, a ver, que si alguien no me trató bien, no importa que sea maestro, profesor, el título que tenga, si no me trató bien, no me trató bien, y no es el lugar donde tengo que estar, ¿no? Más aún cuando uno puede transmitir esto de que el yoga es una filosofía de vida basada en la no violencia, total, basada en los principios éticos y morales, ¿sí? Creo que cuando podemos transmitir esto, la persona, cuando vaya a algún lugar y vea alguna situación de estas, solita va a decir, esto no es yoga, ¿no? Ojalá, porque la verdad lo que ocurre, a ver, cuando uno empieza a ir a una escuela y demás, estas situaciones se van dando de a poquito, no es que aparecen todas juntas, porque si no, imagínate que claro, todo el mundo al principio, o sea, empiezan a machacarte las situaciones de a poco, muy de a poco, y después cada vez se va haciendo más grande y en un momento, bueno, la gente cuanto más vulnerable es, más se empieza a meter en la situación. Y llega un momento donde no puedes salir, porque en el fondo saben que algo está pasando, pero tampoco tienen las herramientas para poder salir, porque el entorno donde ellas solamente se pueden explayar, que es dentro de la misma escuela, dentro de sus compañeros, también están en el mismo círculo. Entonces, muchas veces corren con miedo de plantearle a alguien y decirle, me tocó, porque no saben cómo reaccionar. Sí, sí. Y muchas veces también la persona lo acepta y te dice, sí, la verdad, me tocó cuando yo estaba haciendo una postura, pero bueno, él siempre hace lo mismo, es como que es así de gracioso. Y vos decís, no. O sea, no es que sea graciosa la persona, está teniendo una situación de abuso. Y lamentablemente estas situaciones y en estos ámbitos suelen escalar cada vez más. Entonces, empiezan a cerrar cada vez más a la gente, empiezan a generar mecanismos de temor adentro de la gente. Vos no te podés ir de acá porque somos la escuela número 1 del mundo, nadie te va a reconocer, si vos te vas de acá te vamos a sacar todos tus títulos, no vas a poder ejercer nunca como profesor de yoga, y empiezan a bombardear a la gente con esas mentiras que la gente en su situación de vulnerabilidad continúan creyendo que es así. Sí. O sea, por más que haya adquirido todo el conocimiento, la gente piensa que saliendo de ahí no va a poder hacer más, ejercer más como profesor de yoga, que no va a poder encontrar otra salida laboral. Y es, como decís vos, es nuestro trabajo empezar a que la gente entienda que esto no es así. Sí. Que gracias a Dios somos muchos y hay yoga para todos y uno va a encontrar una salida laboral si es que realmente se quiere dedicar a esto, o si lo tomó el profesorado como una cuestión de instancia de crecimiento personal, le va a seguir sirviendo que busquen otro lugar. Porque usualmente eso sigue escalando y después ya llega el momento de abuso. Y abuso físico, ya físico, con penetración, porque la mayoría de las escuelas que pasan por esta situación, que tienen estas situaciones medias delicadas y demás, son las que terminan trayendo a Occidente las malas prácticas de lo que es el yoga tántrico. Entonces, disfrazando a través del tantra y a través de las enseñanzas del tantra, empiezan a validar un montón de prácticas que son abuso sexual. Desde la desnudez hasta los masajes tántricos que pueden llegar a ofrecer el maestro a los alumnos como grado de iniciación para poder adquirir el grado de maestro en tantra. Ponés esa cara, pero yo he visto, Rita, esas situaciones. Y me quise sacar los pelos cuando lo vi. Porque te juro que no lo podía creer, y me lo contaban y yo a mí no lo podía creer. Yo digo, vos me estás jodiendo, y la gente me decía, no, me planteó esto. Sí, realmente
es increíble, ¿no? Que en una práctica que se supone que nos va a traer bienestar, que nos va a traer salud, pasen estas cosas. En lo personal, te digo, me asombra escuchar todas estas situaciones, si bien sé que son ciertas, no me ha tocado nunca vivirlas. Gracias a Dios he tenido maestras y maestros excelentes, muy generosos, muy comprometidos con el yoga verdadero desde el corazón, que además siempre, al contrario, me alentaron a decir, sigan estudiando, vayan con otra línea de yoga, exploren otros conocimientos, porque esto es apenas recién empieza, ¿sí? Esto es mucho más, sigan aprendiendo, ¿no? Ese tipo de maestros me tocaron a mí. Nunca tuve que vivir situaciones de este tipo, aunque sé que ocurren, y por eso también, bueno, la propuesta de esta charla, ¿no? Para alertar a la gente, porque sabemos que ocurre, y no podemos guardarlo bajo la alfombra. No podemos negar que existen estas situaciones, y que la gente recurre a nosotros buscando salud y bienestar, y no podemos brindarle una situación peor. No podemos aprovecharnos de esa situación, de ese dolor, de ese malestar que tiene para lucrar, para nuestros propósitos egoístas. Al contrario, el yoga está muy lejos de eso. Es que lamentablemente pasa eso, Rita. A mí me pasó hace muchísimos años, viví una situación de este estilo, no en mi persona, pero con una amiga mía, que la vi en vivo y en directo la situación. El profesor agarró y le tocó la cola cuando la chica estaba haciendo un arado, si no me equivoco, en el medio de una clase donde había 40 personas y donde, si yo estaba de espalda y escuché el chirlo que le pegó y me di vuelta y le vi la mano, la que estaba al lado lo tuvo que haber visto. Y todo el mundo se cayó, Rita. Y yo le hablé con la chica, se lo pregunté, la chica me lo afirmó y me pidió por Dios que no dijera nada porque ella estaba trabajando dentro de la institución y temía que la terminaran rajando y ella tenía que mantener a la familia. Yo desde ese momento después tuve una crisis interna, tuve un momento de crisis, yo no sabía qué hacer, automáticamente dejé todo y me fui. Sí. No le di explicación a nadie, no hablé con nadie, avisé a las autoridades, le dije la verdad, viví una situación horrible, yo me retiro. No, pero que no, me empezaron a decir un montón de cosas, ¿no? Chao. Porque eso no es yoga, eso es alimentar la perversión de una persona. Y hay veces, y lamentablemente muchos disfrazan esa situación. Entonces, está bueno que tengamos estos debates y que uno lo hable y que la gente se anime a hablarlo, pero hablarlo con cualquiera, con una amiga, con un amigo, con la pareja. Hoy, gracias al universo, la gente te está comunicando un poco más estas situaciones, son un poco más visibles. Hace 10 años atrás, esto ni se sabía, porque todos lo consideraban como la práctica normal del yoga. Y se daba mucho esto, porque es hasta el día de hoy donde yo cuento mi experiencia, y cada vez que alguien escucha lo que yo les cuento, me repiten, ay, vos sabés que a mí una vez yo estaba en una clase, y tal persona también, el profesor se me acercó y me hizo esto, pero así un montón de historias, que vos decís, y no está bien. Sí, no sí, incluso como vos decís, hasta se consideraba hasta una actitud graciosa, ¿no? Y se dejaba pasar. Hoy podemos tener desde otra conciencia, decir, ningún tipo de abuso, como vos decías, ni físico, ni psicológico, ni moral, ni económico, tienen que ver con el yoga. Nada Totalmente. de eso tiene que ver con el yoga. Y lo económico es súper importante porque muchas veces hacen abuso de esta situación por gente que realmente necesita. Porque hay gente que se acerca al yoga porque además de gustarle necesita una salida laboral. Y con esto de, bueno, te empiezo a dar 2 o 3 clases en el centro, 4 clases en el centro, uno empieza a ver que hay abusos, ya no a nivel de abuso sexual ni psicológico, pero sino a nivel de abuso laboral. Claro. Gente que la hacen trabajar, y eso es muy común en un montón de escuelas del yoga. Con la excusa de capacitar a los alumnos para las prácticas, utilizan el tiempo de los alumnos, los obligan a dar horas de clase con 50, 60, 70 alumnos y no les pagan.
Y ahí sí te digo que yo fui víctima porque di clases un año entero con gente con 40, 50 personas y no vi un peso. Y encima me seguían cobrando. Me seguían cobrando para seguir formándome, me cobraban para ir a los congresos, me cobraban todo. Y mientras tanto me usaban y yo, uno como tonto, decía, ay, qué bueno, me dejaron dar una clase. Porque es el mecanismo que funciona así también. Pues sí. Y así hay un montón de situaciones. Gente que abre escuelas y te dice, no, bueno, pero como pasantía, vení, da la clase vos. Tenía una compañera que se iba desde Recoleta hasta Liniers a dar clases y no le pagaban, Rita. Y la piba se iba 3 veces por semana a dar clases y la terminaban alargando los pagos y le pagaban una vez cada 2 meses. Y mi amiga no se animaba a decirle a la persona, escuchame, me debes plata. Y la persona le decía, ay no, pero justo y si le decía, ay no tengo, y mi amiga dice, sí, pero cada vez tiene más alumnos. Y tampoco es que le pagaba fortuna. O sea, ponele que estamos hablando de hace 2 años atrás y le pagaba 200 pesos la clase y tenía que dar clase para 15 personas. Eso también hay que tenerlo presente como docentes, porque eso también forma parte del abuso y tanto de la institución como de la profesión misma, ¿no? No te digo que uno tiene que cobrar fortuna para hacer la clase, o sí, cada uno cobra lo que quiere, pero entender que es parte de nuestro trabajo y uno invierte tiempo, invierte capacitación, porque vos te capacitás para eso, y además invertís energía, porque uno intercambia energía con la persona cuando hace yoga. Entonces, si te van a dar para que hagas clases de 40 personas en un espacio de 10 por 10, y yo también me lo replantearía. Más allá que ahora en pandemia esto no se puede hacer, ¿no? Pero también me lo replantearía en qué lugar estoy estudiando que dejan a una sola persona a cargo de 40 en un espacio donde entran 20. Porque todo bien con que uno puede ser ingenioso, puede tener recursos y pensar la clase lo más estática posible, pero eso también forma parte del abuso. Tanto para los alumnos, porque te están robando plata, como para el profesor te están usando. ¿No? Porque es así, muchas veces pasa, lamentablemente. Y esas son cosas que uno tiene que tener presente cuando, más que nada cuando empieza a buscar lugares para empezar un profesorado, empezar a tomar clases en un lugar. Porque a veces uno se deja engañar con algunos espejitos de colores que después cuesta mucho darse cuenta que no es así. ¿Te habrá pasado? Le habrá pasado a un montón de gente que va a averiguar por un profesorado, por un taller, por un curso y de repente le mandan textos y textos con información y con información donde vos decís, le estás mintiendo, porque si haces la cuenta de las horas simplemente en la cual te están diciendo que te van a capacitar en 6 meses, no te da el tiempo físico. Entonces, eso también es parte del abuso y de la mala práctica. Y ni hablemos que Patanjali se le están retorciendo en las cenizas en las que quedó, porque eso también es buscar la parte comercial y mercantilista del yoga, que, vuelvo a repetir, no está mal. No. La gente vive de esto, todos vivimos de esto, forma parte de nuestro trabajo y tenemos que generar prácticas que nos sirvan a nosotros para defender nuestro trabajo y que la gente también empiece a romper estos mitos. No es que porque damos yoga no podemos cobrar, no es porque damos yoga no sé, tenemos que vivir, no tenemos deudas que pagar, no tenemos casas que mantener, familias. Eso también hay que tenerlo presente cuando uno se anota en un lugar, ¿no? Pero sí, así. Sí, y bueno, en realidad la idea de esta charla había comenzado como unas charlitas de verano, enero y febrero, y decidí en realidad extenderlas en el tiempo justamente por esto, para poder seguir transmitiendo lo que sí es el yoga, lo que sí nos genera a todos, la práctica y el aprendizaje a través de las distintas formaciones, de lo que tiene de bueno, de positivo, de beneficioso para nuestra vida, para el día a día, como vos decías, esa herramienta que nos da para todos los días, de poder hacer yoga, de poder transmitir la enseñanza del yoga, los principios que rigen el yoga, que son mucho más elevados que todos estos intereses egoístas y mezquinos de los que veníamos hablando, ¿no? Totalmente, es un espacio re lindo el que generás con el tema de las prácticas. Yo lo hablaba la otra vez con
mi compañera, con Caro, que es súper importante. Porque la gente necesita también conocer lo que realmente hacemos nosotros. Porque a veces también cuesta mucho acercarse a la gente por un montón de prejuicios y preconceptos que tienen. Porque es cierto que en la sociedad en la que vivimos resaltan más los casos negativos que los casos positivos. Sí. Y uno a través de esta charla se puede llevar la idea de que todos son abusadores y que todos manipulan. Y no es así. No. Son los casos con menos contados, no digo con los dedos de la mano, pues son un poquito más, pero hay pocos casos en relación de la cantidad de escuelas, en la cantidad de centros, de profesores que realmente dedican su vida a esto. Y que están contentos y lo único que quieren hacer es compartir con la otra persona y ayudar que la otra persona también vea el beneficio que el yoga genera en uno. Porque vos, yo, estoy seguro que nuestra vida cambió un montón con la práctica del yoga. Y queremos que la gente entienda eso. Yo se lo digo siempre a mis alumnos, les digo, a mí no me interesa que ustedes vengan a mi profesorado, vengan a mis clases, hagan lo que quieran, vayan a la escuela que quieran, vayan a las clases que quieran, con el profesor que quieran, pero vayan. Porque es la única forma en la que uno va a poder entender cómo el yoga nos ayuda a mejorar. Físicamente, internamente, nos ayuda a mejorar como personas, nos ayuda a mejorar con la sociedad. Y es constante. Es una práctica constante. Entonces, nada, yo creo que es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Porque... Exacto. Y bueno, más allá de poder alertar, hacer esta alerta, porque sabemos, como decíamos, que son ciertos estos casos de que realmente existen, que a pesar de que sean los menos, muchas veces son los que tienen más prensa, también poder llevar la conciencia que hay mucha gente, como vos decís, que trabaja en serio, desde el corazón y que transmite yoga de verdad, ¿no? Mucha gente. Así que bueno, mucha gente. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos, Rita, otra vez. Por esto. Otra vez, gracias a vos, gracias a todos, y cualquier cosa acá estamos, para ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias, Pato, muy interesante. Gracias, Rita. Namaste. Gracias. Namaste.